madrugada del lunes se registró la primera intervención policial al cerco cocalero que se instaló. Estas son las imágenes de lo que se registró el día de ayer, un cronológico de los enfrentamientos. Primero, estas imágenes muestran lo ocurrido el lunes en la noche, cuando hubo varios enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad entre la policía y los productores de la hoja de coca que llegaron a La Paz. Posteriormente, estas imágenes ya nos grafican lo ocurrido ayer en la mañana, donde se vivieron momentos de mucha tensión, especialmente en la entrada hacia la calle de Sucre, muy cerca a Bomberos. Posteriormente, alguna gente que se movió a la autopista, alguna otra gente que se movió hacia el estadio. La utilización de agentes químicos para dispersar a algunos grupos que estaban cortando la libre circulación. Bueno, básicamente lo que ocurrió fue esto, lo que le estamos mostrando, imágenes de una situación muy conflictiva la que tuvimos el día de ayer. Finalmente logró instalarse el diálogo ayer a las 6 de la tarde. Hemos invitado al señor ministro de Gobierno, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Entendemos de las apretadas labores que usted está desarrollando y le agradecemos mucho por estos minutos. ¿En qué ha quedado el diálogo? ¿Se vuelve a reinstalar hoy? ¿Hay posibilidades de una solución? Sí, bueno, un saludo cordial primero, Jorge, y a los distinguidos televidentes a través de la gentileza de Unitel. Evidentemente estamos haciendo esfuerzos por llevar adelante y consolidar el diálogo. Ayer hemos tenido, como se reflejaba en las imágenes, una jornada muy violenta, muy vandálica, pero que ha sido también de alguna manera preparada con base en una serie de campañas de desinformación. Hemos visto redes sociales que han circulado en los Yungas, donde por ejemplo se decía que en la intervención policial del lunes en la noche, en las inmediaciones de la Plaza Murillo, se había producido un muerto. Entonces obviamente eso exacerba los sentimientos de la gente y la gente empieza a salir hacia la ciudad. En segundo lugar, arengas como que había que ir a quemar el Palacio de Gobierno, en fin, de algunos elementos que según la dirigencia son incrustados, pero que en definitiva tienen la capacidad de exaltar los ánimos, exacerbarlos desmedidamente. Luego, se desinformó también en el sentido de que habían detenidos, teníamos una gran cantidad de detenidos en la FELCC, por eso la gente se movilizaba hacia los recintos policiales, cuando en realidad las personas que fueron arrestadas no fueron remitidas al Ministerio Público, las personas arrestadas en la jornada del lunes en la noche. O sea, una serie de desinformaciones, pero además, el lunes en la noche se coordinó en sentido de que se desarrollaría una reunión de alto nivel con ministros en el Ministerio de Gobierno a las 10 de la mañana de ayer y que deberían desmovilizarse, declarar un cuarto intermedio en las movilizaciones. No ocurrió esto toda la mañana, lo que fue reclamado por nuestra parte. Ya en horas de la tarde logramos instalar la reunión, pero hubo un primer conflicto. Ellos exigían que se liberen a todas las personas. Habían 193 detenidos como producto de los hechos violentos de la jornada de ayer en la mañana. Finalmente entendieron que las personas que no han sido remitidas al Ministerio Público sí se podían liberar, pero el resto tenía que someterse a una investigación. Y luego plantearon, Jorge, que se suspenda de manera definitiva, indefinida, el tratamiento de la Ley General de la Coca, lo que fue respondido por nosotros en sentido de que nos parece una contradicción porque es reafirmar la vigencia de la Ley 1008, que apunta progresivamente a la eliminación de la coca, cuando ellos, como bandera principal en la Ley General de la Coca, plantean que la coca debe ser garantizada en su producción tradicional lícita de manera perenne, de por vida. Ahora, se plantea en esta movilización de los cocaleros una especie de reclamo respecto a lo que es la coca de los Yungas con la coca del Chapare. Los productores de la hoja de coca de los Yungas entienden que el gobierno está queriendo favorecer a los productores del Chapare. Sí, evidentemente ellos dicen que en los Yungas las alternativas productivas son menores que en el Chapare por las condiciones geográficas fundamentalmente, y
pero además señalan que la coca del Chapare no tiene un sustento, digamos, para ser beneficiada con una extensión. Son conscientes también de que la coca del Chapare fue reconocida en virtud de un acuerdo con el expresidente Carlos Mesa, que en ese momento estableció un acuerdo con las federaciones del Trópico de Cochabamba, reconociendo una superficie. Entonces, este es un elemento de debate muy fuerte porque obviamente una confrontación entre cocaleros de los Yungas y del Chapare realmente sería inédita. Pero no hemos entrado en detalle a este debate todavía porque el debate anoche se restringió a si se suspende en definitiva el tratamiento de la ley o se continúa. ¿Cuál es el beneficio de esta ley? Porque esta ley es importante de ser aprobada en la propuesta que ya está en la Asamblea Legislativa. Para los productores de coca, usted ha escuchado también para la oposición, esta ley beneficia a la coca del Chapare, que en su mayoría es desviada para fines ilícitos, y no hacia la coca de los Yungas, que tiene más que todo un consumo tradicional. Bueno, sobre eso, primero que los beneficios de una ley. A partir de la introducción de la reserva en la Convención de Viena, lógicamente que se reconoce la licitud de la Cullico de las prácticas tradicionales del consumo de coca en Bolivia y otros países. Esto implica que hay que desarrollar una legislación diferente, una para sustancias controladas y otra para la coca. En segundo lugar, la ley 1008 está desactualizada, no es posible aplicar porque responde a otra estrategia y a otro momento. La ley 1008 respondía a la estrategia norteamericana que se dirigía a perseguir prioritariamente cocaleros y no fundamentalmente narcotraficantes. Tercero, si nosotros hablamos de consumo tradicional en Bolivia, hemos hecho el primer estudio de consumo tradicional que nos ha arrojado una cifra de casi 15.000 hectáreas. De esas 15.000 hectáreas que se señalan para el consumo tradicional, hay seguramente una proyección de crecimiento y una proyección para fines semi-industriales e industriales. Y es bueno tener un número y definirlo a partir de un estudio integral. La ley 1008 se había basado solamente en un estudio parcial de la Fundación Carter Mamani. No tiene un sustento técnico. Pero luego, donde más tareas de erradicación se han desarrollado en estos años es en el Chapare precisamente. En la década de los años 2000, cuando fungía como presidente el general Banzer, los cultivos de hoja de coca llegaron a la cifra de 37.000 hectáreas, de las cuales en el trópico de Cochabamba teníamos más de 25.000. En los últimos años, entonces, los mayores esfuerzos de erradicación se han dirigido al Chapare. Hay años en los que la erradicación de los yungas es 4 o hasta 10 veces menor que la erradicación del Chapare. Luego, ¿cuál coca se consume tradicionalmente? ¿Cuál coca va al narcotráfico? Yo diría que ambas, ¿no? Hay desvíos en la producción de yungas que también han eludido, digamos, mercados legales y han llegado a poblaciones como Cuatro Cañadas, poblaciones cruceñas. Entonces ese es un debate, claro, siempre va a estar abierto, pero lo fundamental es tener una ley que nos permita realmente tener instrumentos aplicables, definir una superficie. Nosotros estamos bien. Colombia en este momento tiene 93.000 hectáreas y Perú está con 50.000 aproximadamente. Entonces hemos logrado una reducción importante y es importante también consolidarla legalmente.
Muy bien, ministro, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Había que aclarar el tema de la ley, cuál es la importancia de la ley y todo aquello que le hemos consultado. A las 10 de la mañana entonces se vuelven a reunir hoy día. Sí, a las 10 de la mañana por tiempo y materia. Ok, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos acá en La Revista y por supuesto